Señor bendito, gracias Padre, porque nos permites estar en esta clase, Señor, y poder escuchar o leer lo que hicieron tantos grandes hombres y mujeres de Dios que vivieron siglos antes que nosotros, Señor, pero que tenían el mismo Dios como nosotros, Padre, el mismo Salvador, tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias, Señor, porque nos podemos identificar con muchos de ellos, Padre, y en el cielo los veremos alabarte y glorificarte, y sabemos que muchos de ellos, Padre, recibirán muchas coronas, Padre, por su fidelidad, por su tenacidad de anunciar tu nombre, Señor, su persistencia, a tal punto que hasta la vida dieron, Padre. Gracias por todos ellos, Señor, que son una exhortación a nuestras vidas, Padre, de que tal vez nuestras vidas son muy cómodas si las comparamos con las de ellos, Padre. Pero, Señor, queremos que tú te glorifiques también en nosotros, Padre. Que te honres tal y cual, Señor, en lo que nos tienes, ya sea en la escuela, en los negocios, en la casa, en el hogar, en el vecindario, donde estemos, Señor. Úsanos también como instrumentos de tu gracia, Padre. Ayúdanos, porque a veces perdemos la perspectiva, Señor. Ayúdanos a centrarnos siempre que todo esto es temporal y que pronto vienes. Maranata. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, ahora recuerden que estamos en un Carmen, apenas iba a avisar que iba a llegar tarde. Ay, no, estos artefactos me estorban en todos lados. Aquí vente conmigo. No sé, es que allá Max tapa las letras. Aquí esto tapa Max. ¿Dónde vamos a ir? Tampoco está para tapar a Maxi. Nada se ve. De repente sale un bracito así. Como si fuera posible de la luz. Como la pantera rosa. Ándale. Estás dando mucho trabajo de edición del video. Recuerden que todo lo que están diciendo se está grabando, hermanos. Las tonterías que hablan. Absolutamente todo. Nada más para ubicarnos, hermanos, y a ver si conseguimos a alguien que traiga un marcador. No está Raúl. No está, no, ahí. Solamente para ubicarnos, hermanos, que recuerden que aquí ya estamos en la parte de la historia de la iglesia donde nos hemos separado prácticamente, doctrinalmente, teológicamente de la iglesia oficial, de la iglesia católica. Entonces empezamos a tomar algunas ramas, pero vamos a tomar una rama y luego después nos vamos a devolver y tomar otra para que podamos ver el contexto y lo que está sucediendo al mismo tiempo. Entonces terminamos con la historia de Inglaterra, que era muy importante porque de ahí se desprenden los puritanos, que más adelante al final de la clase vamos a retomar a los puritanos, porque de ahí nosotros somos fruto de los puritanos, de esa corriente de creyentes fieles que vinieron a América y que eventualmente evangelizaron el resto de América Central y América del Sur, incluyéndose México. Entonces, pues esto es para que nos podamos ubicar. Entonces, con esto terminamos la clase pasada. Con esto terminamos la clase pasada, que era la parte de Inglaterra. Y ahora vamos a empezar con qué es lo que sucedió con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no se cruzó de brazos y vio pasar la reforma. En lo que dijiste la última vez, Carlos I es de dónde? Carlos I, este es de Inglaterra. Ah, sí. Sí. No es el primero Sí, de de
de España ni No, aquí. es de Inglaterra. Y que fue muerto en manos de Oliver Cromwell. Entonces, como les digo, esta es la rama que nosotros vamos a seguir eventualmente, ¿no? Pero quiero devolverme en la historia para platicar un poco sobre qué hizo la Iglesia Católica. Hago el comentario de que la Iglesia Católica no se quedó con los brazos cruzados, sino que desarrolló estas estrategias muy importantes. Primeramente surgieron los jesuitas. La Inquisición era el brazo fuerte, torturador de la Iglesia, que no es de este siglo. La Inquisición empezó desde el siglo XII, aquí estamos en el siglo XVI. Sin embargo, fue un recurso que la Iglesia Católica utilizó para atacar o defenderse de la reforma protestante. Por eso se llama la contrarreforma católica, porque era para defenderse y atacar. Y la otra es una intervención militar que se llama la Guerra de los 30 años. Físicamente entra en guerra los protestantes contra los católicos. ¿En Inglaterra? En Europa. En En Europa central. La parte de, ahorita lo vamos a ver, en la parte de Alemania. En Inglaterra no hubo nada, y en Escandinavia tampoco, en el Imperio Otomano tampoco, en lo que era la Iglesia Oriental, que la Iglesia Oriental es una rama que ya no la estamos viendo, ¿verdad? Ni la vamos a ver. Ahí no hay ese problema, pero sí lo hay lo que es territorios de parte de Italia, Alemania y Francia, lo que es Austria ahora. Y luego un concilio, el concilio Pablo III, el Papa Pablo III convoca un concilio para definir la doctrina o redefinir la doctrina católica, precisamente para que, por tanto, ataques doctrinales que estaba recibiendo la Iglesia Católica a raíz de tanto reformador, entre Martín Lutero, Calvino, Zwinglio, todos ellos. Entonces, este concilio es muy importante, ¿verdad? De hecho, es uno de los 3 concilios más importantes de la Iglesia Católica. El concilio de Nicea, que ya lo vimos, ¿se acuerdan? En el siglo IV. El concilio de Trento, que lo vamos a ver. Y el concilio de Vaticano II es otro del tercero más importante de la Iglesia Católica. En 1962, 63, algo así por ahí. Sí. Estas son las principales estrategias que la Iglesia Católica. Entonces vamos a ver cada una de esas 4. Vuelvo al punto, aquí no estamos hablando de la Iglesia, el remanente fiel, pero es importante que veamos qué es lo que está sucediendo en la Iglesia Católica y qué es lo que están haciendo, porque de aquí hay repercusiones en el resto del mundo en base a estas estrategias que la Iglesia Católica toma. Hay un resurgimiento de la Iglesia Católica. A raíz de la Reforma, pues ellos no solamente atacan la Reforma a los protestantes, sino que también hacen cambios internos precisamente para quitar todas esas corruptelas que estaban muy fuertes, ¿verdad? Como las indulgencias y ese tipo de cosas. Bueno, ¿algún comentario, hermanos? Entonces, esto es importante, la contrarreforma católica. Más o menos casi un siglo sucedió. Entonces empezamos con los jesuitas. Ignacio de Loyola, ustedes lo conocen, muy famoso, un santo muy famoso de los católicos. Era un militar que a raíz de una enfermedad, de una herida, está en el hospital y tiene una experiencia religiosa, mística ahí. Y al salir del hospital, él decide abiertamente abandonar la milicia, y a raíz de esa experiencia religiosa, no tengo los datos de cómo fue esa experiencia religiosa, él decide ser un fiel servidor del Papa, ¿no? Y un defensor férreo o perro de la Iglesia Católica. Entonces él le
juró absoluta lealtad al Papa, que era un problema en ese momento. Acuérdense que ya empieza a haber ese problema de que empiezan a rechazar la autoridad pues esa autoridad que tenía el Papa, a raíz de que Lutero y Calvino empiezan a cuestionar muchas de las cosas que la Iglesia Católica decía y que el Papa decía. Entonces él, al contrario, él se va al otro extremo, tan apasionado, y dicen algunos historiadores cristianos que era todavía más apasionado y más consagrado que lo que eran Martín Lutero y Juan Calvino, a ese grado. Y sí, hay mucho material de Ignacio de Loyola en español, donde se ve todas las hazañas y todas las cosas que hizo en pro de la Iglesia Católica. Entonces fundan la Compañía de Jesús, los jesuitas. ¿Quién no ha escuchado a los jesuitas? Yo creo que todos, ¿no? Son una orden muy importante dentro de la Iglesia Católica, actual, todavía, muy fuerte, que pues dentro de la Iglesia Católica, pues una de las cosas que ellos hacían, bueno, su estrategia se estaba enfocada específicamente a la educación religiosa. Por ejemplo, los TECs de Monterrey pues salieron de los jesuitas. La Salle también es de los jesuitas. No, esas son las sallistas. La iberoamericana, creo. Sí, Creo. la Ibero, sí, son de los jesuitas. Creo que sí. Su estrategia era educar a la gente. Y su estrategia era educar a la gente con la finalidad de que la gente saliera preparada y ponerlos en puestos importantes de gobierno, de liderazgo de la comunidad, y de esa manera controlar, tener la autoridad religiosa dentro de las comunidades en las que estaban, ya sea España, Italia, México, toda América Latina, inclusive en Estados Unidos son muy fuertes los jesuitas. Entonces, una estrategia muy interesante, porque aparte era un ejército, como él siendo de la milicia tenía un ejército, y él, a raíz de su intervención, pudieron recuperar ciertos territorios que ya prácticamente los protestantes habían conquistado. Recuperaron terrenos de Alemania y de Francia y de Polonia, y ese era su objetivo, regresar a la Iglesia Católica, la Europa que se estaba convirtiendo en una Europa herégica, según ellos. Entonces este señor es muy importante dentro de la Iglesia Católica, de tal manera que impactó fuertemente la historia, ¿verdad? Dentro de la Iglesia Católica. Sí. Tengo una pregunta. Como que no entiendo muy bien cómo punta de un ejército católico hace guerra contra un territorio de un país independiente al catolicismo. O sea, ¿cómo se combina? Porque en ese momento, pues obviamente ya había países, ¿no? Los países surgen después No de la guerra. necesariamente con las fronteras que conocemos ahora, pero Sí. ya había naciones formadas, ya había diferentes idiomas, ya había territorios. Había territorios, pero todo era parte del mismo imperio. Entonces, cuando los países se hacen protestantes, por ejemplo Alemania, que se hacen luteranos, ellos dicen, nosotros ya tenemos nuestra iglesia y este es nuestro territorio, y no le reportamos a Roma. Entonces, ahí en ese momento ellos prácticamente se independizan de Roma. Entonces fue cuando empiezan a guerrearlos, porque están recuperando. Sí. Todavía en esa época eran sistemas monistas, ¿no? El sistema de gobierno era también un sistema a veces religioso, como todavía pasa en algunas zonas Los musulmanes, por ejemplo. árabe. Ajá. Entonces ya no es hasta que viene ya la Revolución Francesa cuando se fragmenta por completo. Una cosa es la iglesia, otra el Estado. Y ya los sistemas que tenemos actualmente, ¿no? Que los separan. Ahí todavía había mucha unión de estos dos sistemas, el religioso y el Estado estaban en uno solo. Sí.
Porque aun cuando se separan, los gobiernos siguen siendo, ¿cómo dijiste tú? Monistas. Por ejemplo, los alemanes tienen su iglesia oficial, eran los luteranos, ¿verdad? Y si no eras luterano no eras alemán. Entonces era lo mismo, nomás que ahora está separado. Ahorita vamos a ver unos mapas que nos dan más o menos una idea. Sí. Me confundí porque, por ejemplo, en Inglaterra pues ya había un rey. Sí. Entonces, por eso mi confusión. Había un rey, pero el rey era el jefe de la iglesia Sí. anglicana. Claro. Entonces Bueno, estaba combinado ahí los dos poderes, la cuestión religiosa y la de gobierno. Un error que cometieron por siglos los hombres, ¿verdad? Que empezó con Constantino, ¿se acuerdan? Sí. Ahí empezó todo, el mezclar el Estado con la iglesia. Y siguió por muchos años, y todavía vamos a ver que todavía acá en Estados Unidos se hicieron esfuerzos para que tuviera un gobierno hispano. Los puritanos querían tener un gobierno religioso, y donde era obligación ser cristiano. Los mismos errores que cometió Constantino. Entonces, en consecuencia, los ejércitos estaban subordinados a las órdenes conjuntas del Estado y de la Iglesia. Sí, Por eso ahora podían emprender guerras. así es. Entonces, pero él no solamente tenía la estrategia de la milicia, sino también de la cuestión de la educación. Y como les digo, todavía en este momento, el Opus Dei es de los jesuitas. No. ¿De qué orden es? Los del Opus Dei, ¿quién fue el fundador? Vamos a Navarro, Google nos diga. un español. Y el IPADE no es campeón de ellos. El IPADE es de ellos. Pero El IPADE es una escuela. Notre Dame. Notre Dame es de los jesuitas, una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos. Notre Dame, que está en Indiana, es de los jesuitas. Mucho a nivel académico, porque incluso para ser jesuita hay que tener un título universitario para poder entrar al seminario de ellos. sí. Ese es su enfoque, El ¿verdad? fundador del Opus Dei es Un español. San José María Escrivá. Escriba de Balaguer. Sí, escriba. Pero era jesuita, no dice si era jesuita. Esteban de Castillo. Bueno, hay otras legiones ya que tienen el mismo enfoque, el Opus Dei. Objetivo, regresar a la iglesia católica, la Europa que se estaba convirtiendo en una Europa herégica, según ellos. Entonces este señor es muy importante dentro de la iglesia católica, de tal manera que impactó fuertemente la historia, ¿verdad? Dentro de la iglesia católica. Max, Sí. tengo una pregunta. Como que no entiendo muy bien cómo punta de un ejército católico hace guerra contra un territorio de un país independiente al catolicismo. O sea, ¿cómo se combina? Porque en ese momento, pues obviamente ya había países, ¿no? Los países surgen después No de la guerra. necesariamente con las fronteras que conocemos ahora, pero Sí. ya había naciones formadas, ya había diferentes idiomas, ya había territorios, Había territorios, pero todo era parte del mismo imperio. Entonces, cuando los países se hacen protestantes, por ejemplo Alemania, que se hacen luteranos, ellos dicen, nosotros ya tenemos nuestra iglesia y este es nuestro territorio y no le reportamos a Roma. Entonces, ahí en ese momento ellos prácticamente se independizan de Roma. Entonces fue cuando empiezan a guerrearlos, porque están recuperando. Sí. Todavía en esa época eran sistemas monistas, ¿no? El sistema de gobierno era también un sistema a veces religioso, como todavía pasa en algunas zonas Los musulmanes, por ejemplo. árabe. Ajá. Entonces no es hasta que viene ya la Revolución Francesa cuando se fragmenta por completo. Una cosa es la iglesia, otra el Estado. Y ya los sistemas que tenemos actualmente, ¿no? Que los separan. Ahí todavía había mucha unión de estos dos sistemas, el religioso y el Estado estaban en uno solo. Sí,
Porque aun cuando se separan, los gobiernos siguen siendo, ¿cómo dijiste tú? Monistas. Por ejemplo, los alemanes tienen su iglesia oficial eran los luteranos, ¿verdad? Y si no eras luterano no eras alemán. Entonces era lo mismo, nomás que ahora está separado. Ahorita vamos a ver unos mapas que nos dan más o menos una idea. ¿Cómo es? Me confundí porque, por ejemplo, en Inglaterra pues había un rey. Sí. Entonces, por eso me confundí. Había un rey, pero el rey era el jefe de la iglesia anglicana. Claro. Entonces Bueno, sí, sí. estaba combinado ahí los dos poderes, la cuestión religiosa y la de gobierno. Un error que cometieron por siglos los hombres, ¿verdad? Que empezó con Constantino, ¿se acuerdan? Sí. Ahí empezó todo, el mezclar el Estado con la iglesia. Y siguió por muchos años, y todavía vamos a ver que todavía acá en Estados Unidos se hicieron esfuerzos para que tuviera un gobierno hispano. Los puritanos querían tener un gobierno religioso, y donde era obligación ser cristiano. Los mismos errores que cometió Constantino. Entonces, en consecuencia, los ejércitos estaban subordinados a las órdenes conjuntas del Estado y de la Iglesia. Sí, Por eso ahora podían emprender guerras. así es. Entonces, pero él no solamente tenía la estrategia de la milicia, sino también de la cuestión de la educación. Y como les digo, todavía en este momento, el Opus Dei es de los jesuitas. No. ¿De qué orden es? Los del Opus Dei, ¿quién fue el fundador? Vamos a Navarro. Google nos diga. Un español, ¿no? Y el IPADE no es también de ellos. El IPADE es de ellos. Pero El IPADE es una escuela. Notre Dame. Notre Dame es de los jesuitas, una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos. Notre Dame, que está en Indiana, es de los jesuitas. Mucho a nivel académico, porque incluso para ser jesuita hay que tener un título universitario para poder entrar al seminario de ellos. sí. Ese es su enfoque, El ¿verdad? fundador del Opus Dei es Un español. San José María Escrivá. Escriba de Balaguer. Sí, escriba. Pero era jesuita, no dice si era jesuita. Este nombre castellano. Bueno, hay otras legiones ya que tienen el mismo enfoque, el Opus Dei, en Jesús, creían en su sacrificio y hacían obras. Como les digo, hay cosas que nos vamos a sorprender cuando vayamos. Sí. Es más, nos vamos a sorprender de gente que no llegó al cielo. ¿Y el pastor qué pasó? No llegó. No se crearon. Nunca llegó, no, se quedó allá. Como el domingo de Raptor. Sí, ¿verdad? Que nos quedamos todos. Nos quedamos todos, exactamente. Bartolomé de las Casas es otro personaje muy importante dentro de la Contrarreforma. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica, aparte de los jesuitas, pues empezó lo de las misiones, ¿ya? Una estrategia muy importante de las misiones. Y en el caso de nosotros, que nos compete a nosotros, pues Bartolomé de las Casas parte de nuestra historia. Bartolomé de las Casas, defensor de los indígenas, decía que los indios tenían derechos sobre sus territorios y sus vasallos, y que los españoles no tenían por qué quitarles esos derechos. Y el problema de Bartolomé de las Casas no tuvo mucho éxito porque era muy ingenuo, pensaba que los indios tenían buenas intenciones, pero ya los indios los habían explotado, maltratado por tantos años que ya no confiaban en nadie. Entonces, pues nunca resultó su estrategia de darles oportunidad a los indios de desarrollarse, de que se pudieran educar. Entonces, al final de cuentas no eran nada pacíficos. Fíjense lo que, por culpa de él, México es católico.
Híjole, quítalo. México es católico Sí. por este señor. Se cree que bautizó más de 1 millón de indios en su territorio, de su larga vida aquí en México. Más de 1 millón de indios. Porque quieres bautizarte, crees en Jesús, pues sí, órale. Echaban agua y vámonos. Y ya con eso los hacían cristianos, ¿verdad? Y obviamente pues los indios no sabían ni qué les estaban diciendo y pues reemplazaron a la diosa de quién sabe qué por la Virgen de Guadalupe y así, ¿no? Todos esos ídolos. Entonces, a raíz de la contrarreforma, es que México es católico. Dijeron, pues los reformistas se van a ir, los de la reforma se están yendo a Norteamérica, pues nosotros nos vamos y no hay que perder el territorio de México y todo lo que es Sudamérica. Y Sudamérica pues es católica también a raíz de las estrategias de la reforma. Entonces, que estaríamos en otra situación históricamente, económicamente, de muchos puntos de vista, culturalmente, si los reformistas nos hubieran llegado aquí. A lo mejor no hubiéramos existido porque pues como ellos mataron a todos los indios, ¿verdad? Entonces pues aquí habría puros güeros, ¿verdad? Entonces uno que otro sí se hubiera sobrevivido, ¿no? Los güeritos, ¿verdad? Los viejitos, pero nos podemos pintar el cabello, ¿verdad? Entonces esto sí a raíz de este señor Bartolomé de las Casas, pero eran gente muy consagrada, o sea, independientemente si conocían a Dios o no, eran gente muy consagrada en su vocación misionera. Y son dignos de mencionar, al menos desde el punto de vista humano, ¿no? Del punto de vista humano. Porque ya quisiéramos, ¿no? que la iglesia tuviera siervos tan consagrados como... Hay un dicho que dice, la mies es poca, los obreros pocos. La mies es mucha y los obreros pocos, y los pocos son flojos, ¿verdad? Porque sí, hay muchos siervos flojos. Hoy platicaba con un pastor y me decía, la mayoría de los pastores se levantan tarde, salen de sus casas a las 11, 12, hacen cualquier cosa, regresan a comer, se echan la siesta y los evitan la siesta. Eso me estaba diciendo él y yo no le estaba diciendo. Yo me levanto temprano empiezo a trabajar. Porque eso es, la mayoría de los pastores así, casi la mayoría tienen ese ritmo de trabajo. Entonces, algo que podemos aprender de estas gentes es que su espíritu de servicio hacia su iglesia, a lo que ellos creían, pues era increíble. Otro personaje muy importante dentro de nuestra historia es Juan de su madre. Todos estos personajes los escuchamos cuando estudiamos la primaria, ¿no? Sí, eso fue el siglo pasado cuando estudiamos la primaria, ¿no? O cuando anda uno buscando calles. Ándale, exactamente. Fue el franciscano de la orden de Francisco. El anterior era Dominico, ahí dice. Este es franciscano. Son contemporáneos. Llegaron a México más o menos en las mismas fechas, aunque él duró poco. Él murió en 1548, él todavía duró más tiempo, hasta el 66. Pero Juan de Zumárraga, y se los he comentado, fue de los que él creía que la Biblia era súper importante para la conversión de la gente. Él comentaba, tú no puedes tener un pensamiento platónico si nunca has leído a Platón. Tú no puedes tener un pensamiento cristiano si nunca has leído la Biblia. Es una de las principales declaraciones de este señor. Y él fue cronista también, ¿verdad? Fue cronista de la ciudad, y se supone que él fue la leyenda al que Juan Diego le presentó
¿cómo se llama? Con la Virgen, ¿no? Sí. Y sí creía él que era importante el desarrollo de los indios. Comparados con con la estrategia que los españoles usaron en México, diferente a los anglos, los alemanes, holandeses, irlandeses, ingleses que colonizaron Estados Unidos, lo vamos a ver ahí, pues ellos, su estrategia fue matar a los indios, ¿verdad? Y confinarlos a reservas, a lugares muy pequeños, ¿verdad? El novio de Annelisa nos platica de la historia de Oklahoma. Oklahoma es un estado feo, ¿no? Todo plano, no hay nada. Entonces, agarraron a todos los indios, los americanos, y los pusieron en ese estado. Y dijeron, aquí van a vivir. Pues ahí estaban los Sioux con los Apaches y aquí, pues entre ellos habían sido enemigos por siglos, ¿no? Y pues ahí se andaban matando entre ellos, pero ahí finalmente convivieron. Pero no se dan cuenta los americanos que debajo de todos esos indios hay mucho petróleo. Y yo, ¿cómo le hacemos? Hay que sacarlos. Y quién sabe qué hicieron, inventaron y ahí los mandan otra vez a otro lado, allá en Nuevo México, y matándolos, ¿verdad? Y cada vez disminuyendo esa población de indios. En México fue diferente. México fue diferente y no hay un libro que se llama, que acaba de comprar a Melissa, que se llama México engañado, para si lo quieren, es un libro reciente de Martín, ¿qué? Francisco Martín Moreno. Francisco Martín Moreno, que es el último libro de él. Él tiene varios libros, hay México Negro, México ante Dios, México mutilado. México mutilado. Pues este es México engañado, habla de todo eso, de que como la historia de que nosotros aprendimos en la primaria, pues es totalmente diferente, son puras mentiras, ¿no? 100 mitos de la historia, ¿no? ¿Sí? Este es un libro. Él tiene muchos libros. Ese está buenísimo. Entonces, y una de las cosas que él comenta ahí es que pues se cree que llegó Hernán Cortés matando a los indios y conquistándolos, y no es cierto, ¿verdad? Los aztecas le abrieron las puertas, le ofrecieron todo lo que minó la población indígena, pero Venezuela, el 80% de los indios murieron, y todas esas enfermedades que traían. Y aquí, ¿qué nos dicen? Pues que llegaron los españoles conquistando y sometiendo a todos los indios, ¿no? No fueron los cañones, fueron los virus los que minaron. Entonces, este señor sí es el primer obispo, son de las primeras avanzadas religiosas de la conquista de México, y él ve en los indios un potencial de que se pueden educarse, que pueden salir de la miseria cultural, según él, y a través de que ellos pudieran conocer las Sagradas Escrituras. Él trajo la primera imprenta a México y fundó la primera universidad en México, y recomendaba la lectura de la Biblia como base fundamental para desarrollar un cristianismo efectivo y fecundo. O sea, desde el punto de vista evangélico, él estaba bien. O sea, la Biblia es la luz lumbrera a mi camino. Y él escribe el primer libro que se escribe en México y que se imprime en el Nuevo Mundo, donde él advierte que sin la lectura de la Biblia el cristianismo se desarrolla es superficial. Obviamente fue matizado con cierto, fue influenciado con ciertas creencias religiosas, lo que es la breve doctrina religiosas católicas, pero el énfasis que él hace, a raíz de eso, pues le llega la información a Roma, y inmediatamente lo paran, ¿no? Y casi lo juzgan la Santa Inquisición, y afortunadamente se libró, pero a raíz de que él está empujando para que
porque él empezó a traducir la Biblia al español y al náhuatl, lo empezó a traducir, pero le pararon el proyecto inmediatamente. Porque parte de la estrategia de la Iglesia Católica siempre ha sido la ignorancia, y de los grandes dictadores a lo largo y ancho de toda la historia, entre más ignorante sea la gente, es más fácil de subyugarla, de controlarla, de tenerla quieta y explotarla. Entonces, esa era la misma estrategia. Entonces, les quiero compartir algunas párrafos de lo que él escribía. Por ejemplo, esto. Alguien que lo lea desde ahí. Es un tanto español antiguo, pero no tanto está. Alguien que lo lea de ahí. En voz alta, digo. Yo sé que todos me están leyendo. A ver. No apruebo la opinión de los que dicen que los idiotas no leyesen en las divinas letras traducidas en la lengua que el vulgo usa, porque Jesucristo lo que quiere es que sus secretos muy largamente se divulguen. Y así desearía yo, por cierto, que cualquier mujercilla leyese del Evangelio y las epístolas de San Pablo. Y aún más digo que plugiese a Dios que estuviesen traducidas en todas las lenguas de todos los del mundo, para que no solamente las leyesen los indios, pero otras naciones bárbaras las pudiesen leer y conocer, porque no hay duda, sino que el primer escalón para la cristiandad es conocerla en alguna manera. Cosa es muy averiguada que el que nunca leyó los libros de Platón no se puede llamar platónico, pues de la misma manera no se puede llamar cristiano al que no ha leído la doctrina de Jesucristo. Hay ciertos términos que nos pueden llamar la atención. Por ejemplo, los idiotas, está hablando de los indios, pero ese era el término que usamos. No es que usamos nosotros idiotas para ahora otra connotación, pero en ese tiempo era para los salvajes, la gente que no tenía educación, eran los idiotas. Pero el énfasis que él hace sobre la Biblia, el énfasis de que la Biblia es la manera en que va a cambiar la gente, es la manera en que puede cambiar porque esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios, que todas las naciones conozcan de la Biblia. Entonces es interesante esto porque pues esto no lo sabemos, ¿verdad? No lo sabemos. En los libros de texto no escuchamos esto. Escuchamos que eran defensores y que se le presentó Juan Diego y que al principio no le creía y que hasta la tercera vez le creyó ya cuando le enseñó la imagen, ¿no? Pero personajes interesantes. Entonces nos hace pensar que estos señores alguna luz del Evangelio tenían. No sabemos si eran salvos, ¿no? Pero alguna luz del Evangelio tenían, porque solamente estos pueden ser empujados por Dios. Desgraciadamente, como les digo, fueron detenidos inmediatamente por la Iglesia Católica, por las oficiales de la Iglesia Católica. Entonces, ahora seguimos el otro, el Concilio de Trento. Jesuitas, misiones, ahora el Concilio de Trento, convocado por el Papa Pablo III, y su objetivo era renovar la Iglesia. Vuelvo al punto, entienden y reconocen que la Iglesia está corrompida, que las indulgencias están abusando de las indulgencias, que las indulgencias no son para hacer ricos a los obispos, y entonces que tienen que modificar algunas cosas. Entonces eso es parte del objetivo, y definir la posición de la Iglesia hacia el movimiento protestante, porque eso era importante, porque la gente preguntando, bueno, ¿y estos que están diciendo esto, qué voy a hacer? ¿Qué tengo que decirles? ¿Qué debo aceptarles o debo rechazar? Esto era entonces, como les decía, es uno, después del Concilio de Nicea y Vaticano II, es de los más importantes. Fue en 1545 y duró, ¿qué? 18 años. 18 años. En ese tiempo, pues los concilios eran de
tiempo, ¿verdad? Estar reunidos, duraban 2-3 meses reunidos y regresaban y luego se volvían otra vez y convocaban otra vez para que regresaran los obispos y si continuaran con todos ellos. Entonces, esto es importante porque aquí la Iglesia Católica, todos los obispos y toda la autoridad eclesiástica trata de definir la doctrina católica nuevamente para que no haya confusiones. ¿Y sale un nuevo catecismo? Salen algunas posturas que son relativamente, estaban medio ambiguas, ahí las definimos. Aquel que crea que la salvación es solo el resultado de la fe sin las obras será considerado un anatema. Es una de las declaraciones importantes que salen de este concilio. ¿Qué quiere decir anatema? Maldito. Aquel que considere que la salvación es solamente por la fe sin las obras, que sea maldito. Fíjense nomás. Increíble. Increíble. Pues por eso no quieren que leyeran la Biblia. Claro. La oración y las buenas obras son útiles para los difuntos, o sea, la gente que ya está en el purgatorio, para aliviar y abreviar sus penas, para que sus penas, su castigo sea mucho menor y puedan irse al cielo, están en el purgatorio. Entonces, todo el sacrificio de la misa ayuda a los difuntos en el purgatorio, ¿no? Son declaraciones que salen de ellos, cosas que ya estaba la iglesia practicando, pero las reafirman. Sí, es cierto. La fe, junto con las obras, es la manera en que se salva la gente. Y hay un purgatorio, y es válido orar por los difuntos y ofrecerles misas para que ellos puedan acortar su castigo. Sin ninguna base bíblica, obviamente, no. En ninguna parte de la Biblia encontramos el purgatorio. No sé si haya algún fundamento apócrifo en los libros deuterocanónicos. En Macabeos. En Macabeos sí hay. Sí, ¿verdad? Creo que sí. Muy bien. Algunas de las cosas que ellos definen. La Vulgata Latina es la Biblia oficial, no hay otra. Ninguna otra traducción. No hay otra traducción y ni se permite traducir. Las enseñanzas y tradiciones de la iglesia tienen la misma autoridad que la Biblia. Esto todavía lo siguen creyendo. O sea, estas doctrinas son ley todavía en este momento en la iglesia católica. Las tradiciones y la autoridad papal o las encíclicas, lo que declara el Papa, tienen el mismo nivel de autoridad que la Biblia. Las salvaciones por fe más las buenas obras confirman los 7 sacramentos y confirman lo que es la doctrina de la transubstanciación. ¿Se acuerdan qué es la transubstanciación? Es donde la doctrina donde los católicos creen que el pan, la hostia y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, literalmente. Eso por eso ya se transforman en otra sustancia, por eso se llama transubstanciación. Entonces, todos estos siguen siendo pilares de la doctrina católica. No hay más, o sea, muchas veces los evangélicos saben más de la iglesia católica que los mismos católicos, ¿no? Yo le pregunto a mucha gente, oye, ¿cómo está eso de la transubstanciación? Los católicos. La mayoría de las veces no saben de qué te estás refiriendo. La mayoría de las veces. Entonces, otra de las declaraciones, juramento de lealtad al Papa. Esto era importante dado que se estaba deteriorando la autoridad del Papa. Entonces, ahí juran todos los obispos lealtad al Papa. Y se adopta la teología de Tomás de Aquino. ¿Se acuerdan que lo vimos lo de Tomás de Aquino? Que es el teólogo más importante de la Iglesia Católica. Y rompimiento permanente con los protestantes, los herejes. A partir de allí somos herejes. En Vaticano II somos hermanos separados. Ahí nos cambiaron el nombre. Entonces, y
y la autoridad papal en forma definitiva. Es interesante todo esto. ¿Dónde dijeron de la infalibilidad del Papa? ¿No te acuerdas? No, es parte de la autoridad en forma definitiva del Papa. Yo creo que es parte de eso. Aunque ya lo creían desde antes, ¿te acuerdas? Quiero que imaginen el mundo en que están viviendo estas gentes, tanto los protestantes como los católicos. Comparado con lo que vivimos, nosotros convivimos con los católicos. Es más, tenemos amigos que son católicos. En ese tiempo no era así. Era una radicalización de sus posturas religiosas, que guerreaban entre ellos. Eran enemigos. Si tú eras protestante, podías ser acusado y te mandaban a la Inquisición, y ahí hasta que no pedías perdón, te soltaban, o si no te mataban. Te entregaban. La Inquisición no mataba, torturaba nada más. Los que mataban era el gobierno, los emperadores. Ya la Inquisición les entregaba, oiga, este es un hereje, entonces ya el gobierno los mandaba a la hoguera o los colgaba. Estaba súper radicalizadas las posturas. Ahorita es otra cosa. Es otra cosa. La pregunta sería para nosotros: ¿estaba bien esto? ¿O nuestra postura es la correcta ahorita? Es válido que nosotros en este momento convivamos, toleremos el que otros católicos, el que tengamos amigos católicos y que ellos enfrente de nosotros tengan sus prácticas idólatras? Porque los protestantes fueron radicales. Ellos se separaron totalmente de la iglesia. Y ellos dijeron: yo no quiero nada contigo. Y la iglesia católica respondió: pues tú eres un hereje. El otro día fui a una boda católica, un pariente. Y ahí estaba. Nos vamos, sí, nos vamos. Confieso. Sí, ¿verdad? Fotos. Sí. Ahí pero estaba en la ceremonia religiosa, no crean que en la pachanga, ¿no? De un pariente. Una pariente se estaba casando. Y está otro pariente ahí, que es súper recontra y ha sido los principales líderes comunistas de México. Comunista de México. Y llegó porque estaba invitado a la boda. Y llegó y me dijo, y empezó echando padres y madres. Yo estoy ahí muy respetuoso, ¿no? Y llega echando padres y madres. Estos hijos de quién sabe qué, se llevan el dinero para que les damos dinero, pero a voz alta. Contra los de la iglesia. Contra la iglesia católica. Porque se llevan el dinero a Roma, están solapando todo esto, y esta ignorancia, gritando, nomás la gente le veía y le decía shh, y yo ahí yo no había. No estás aconsejando. Se cambió diciendo, ¿no? La punta de lanza, ¿no? ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Max gritaba menos. Está orando ahí. Fuera la ventana, ¿no? Y saben que yo me molesté y no se me hizo correcto. No se me hizo correcto porque no es el foro correcto. Aunque yo esté de acuerdo con esas cosas. Ciertas cosas, no todo. Porque no es el foro correcto. No vas a tú, si viene una persona aquí a gritar de que somos herejes y que la salvación es por fe y por obras, y le decimos, bueno, señor, cállese, váyase a su iglesia, pues, ¿qué está haciendo aquí? ¿No? Entonces, les comparto esta anécdota porque la relación que tenemos con los católicos es muy diferente a lo que había.
muy diferente. Y a lo mejor deberíamos de no ser de insolentes como, y irrespetuosos como él, pero sí apuntar y decir, esto está incorrecto. Oye, amigo católico, esto que haces no es correcto. Usar procurar el momento adecuado en el lugar correcto, pero sí decir, porque a veces no lo externamos, ¿no? De tal manera que muchos de los católicos creen que es lo mismo, nomás que tú vas a otra iglesia. ¿A poco no les han dicho eso? Cantan a Marcela Gándara y todo. Sí, nosotros tenemos parientes que son súper católicos, van a los conciertos de Marcela Gándara, a los de estos, tienen toda la música cristiana. Y nosotros pues, nos quedamos callados. Y yo me pongo a pensar, dada la situación que ellos vivían, si no deberíamos de ser más firmes y abiertos para decir, eso no está correcto. Lo que tú crees no. Digo, vuelvo al punto, no hay que estar dando de bibliazos. No hay que estar dando de bibliazos. Porque si está uno ahí dando de bibliazos, pues llega un momento que lo rechazan. Entonces, ¿saben ese chiste donde llegan, lo mandaron por WhatsApp, ¿no? Llegaron un grupo, ya los testigos de Jehová, llegó un grupo. ¿Quiénes son? Gritan de dentro. Los testigos de Jehová, queremos platicar. Pues ¿cuántos son? Pues 3. Pues platiquen entre ustedes, ¿verdad? Porque nos pueden cerrar las puertas si no buscamos el foro adecuado y el momento adecuado. Pero sí deberíamos de mostrarnos creyentes, si nos quieren llamar protestantes, aleluyas, evangélicos, como quieran nos llaman, pero yo creo en un Cristo que es solo Él salva por fe, no por obra. Entonces, y muchas de las cosas que ustedes están aprendiendo aquí son herramientas que pueden usar con los católicos. ¿Sabías tú que tu iglesia dice que es por fe y las obras? ¿Sabías tú que tu iglesia cree en el purgatorio? ¿Sabías tú que tu iglesia cree en la autoridad papal? ¿Sabías tú que tu iglesia cree que lo que dice el Papa es equiparable a la Biblia? Ese tipo de cosas los simbran, porque muchos de ellos son ignorantes, no conocen de lo que su iglesia predica o enseña. Muy bien, entonces terminamos con esta estrategia del concilio convocada por el Papa Pablo III, y donde se definieron y se reconfirmaron, se afirmaron las doctrinas católicas. También hubo, como les digo, una reforma interior, una renovación, ellos no le llaman reforma, una renovación interna católica durante ese tiempo, precisamente para quitar todo aquello que la gente se estaba quejando y que ellos veían que estaba mal. Ahora vamos con la guerra de los 30 años. Es una guerra en Europa Central, donde básicamente es una mezcla de intereses religiosos y políticos. Es como lo que estamos viendo ahorita entre Irán y Arabia Saudita, que lo de Arabia Saudita hasta ya sacó a su embajada, rompió relaciones con Irán, porque los iraníes son chiitas y los árabes son sunitas y mataron a un clérigo chiita ahí en Arabia Saudita, y aquello que se está tornando en algo religioso tiene tintes políticos. Esto es nada más el pretexto. Eso es lo que está sucediendo aquí también. Entonces tenía un tinte religioso, pero pues usaron la reforma
reforma y la contrarreforma como una razón, una excusa. Que al principio pues empezó en Alemania, en el área de Alemania, y se extendió en buena parte de Europa, no en toda, pero en buena parte de Europa. Entonces fue una guerra cruenta, se duró 30 años. Durante este tiempo, hermanos, se inventan los rifles, se inventan los cañones. Entonces, como nunca en la historia de Europa se tiene una guerra tan sangrienta, tan sangrienta, y de tal manera que, miren, esto es lo que veíamos. Este es el imperio imperio romano germánico, y todos los que son los Naraquita estaba controlado por el monarca Carlos V. ¿Se acuerdan de Carlos V? Parte de Italia, parte de lo que es Checoslovaquia, Eslovenia, todo eso es Austria. Y los protestantes empezaron a controlar estas áreas, ¿verdad? Entonces aquí esta área es la que está en disputa. La guerra no fue en España, no fue en esta parte de Francia, ni tampoco en Inglaterra, ni acá en Suecia. Es en esta área donde está esa indefinición, si se hacían protestantes o se hacían católicos. Entonces la guerra se suscitó principalmente en toda la Europa central, por eso se le llama Europa central. Acá está el Imperio Otomano con el cristianismo oriental. Acá están los rusos, que tampoco están involucrados en eso. Entonces así es como se empieza a manejar. Entonces fue un conflicto político entre los diferentes estados, unos a favor de la reforma y otros a favor de la contrarreforma. Murieron alrededor del 35% de los varones, o sea, 1 de cada 3 de los varones murieron en esta guerra. No hubo una guerra tan sangrienta hasta que se suscitó la Primera Guerra Mundial. Y al final no hay un vencedor. Hasta cierto punto ellos nos dicen que los católicos fueron los que pudieron retomar muchos de los territorios que habían perdido. Pero al final de cuentas, al final del tiempo de los 30 años, se dan cuenta que esto no lleva a ningún lado, y llegan a un acuerdo que se llama la Paz de Westfalia, ¿no? Ese es en 1648. Entonces España, Italia, Portugal, Holanda, Francia y parte de Alemania se quedan como católicos y los demás territorios como protestantes, en términos generales, porque había otras áreas, ¿no? Por ejemplo, Polonia se quedó en la mitad protestante, en la otra mitad católica. Y de allí empiezan las denominaciones. Esto es muy importante. Esto es muy importante en la historia de Europa. Europa es atea y empezó aquí, a raíz de este conflicto. Dijeron los europeos: no vale la pena el cristianismo, porque pues, los católicos y los protestantes aparentemente son cristianos los dos. No vale la pena una creencia que tenga como resultado tanto dolor, tantas muertes. A partir de ahí empieza el liberalismo, el ateísmo, el humanismo y la filosofía racional. Se desencanta Europa del cristianismo, y a tal grado que pues ahorita ustedes van allá a Europa y la gente no cree en Dios. El cristianismo, allá las iglesias se las han convertido en tiendas, en discotecas, en habitaciones, porque no hay congregación
entonces los han convertido en museos, ¿verdad? Prácticamente. Y, Oye, Max, sí. ¿y por qué tanto interés aquí en esta área y dejaron que la iglesia ortodoxa creciera libremente? Porque acá ya tenían sus propios conflictos, de tal manera que ya no podía controlar todo, ¿ah? Cuando se dividen de la iglesia oriental, acá todos los visigodos, los godos están invadiéndolos, que no, ya dicen, pues allá arréglense ustedes porque nosotros tenemos que defendernos de todos los salvajes del norte que eventualmente conquistaron Europa y conquistaron el Imperio Romano. Por eso pues ya no, Roma ya no le interesó Constantinopla, por eso. Entonces allá, y ustedes ven que la iglesia ortodoxa pues es como la iglesia católica, ¿no? Con ciertas doctrinas diferentes, muy pocas, pero ciertas doctrinas. Por eso, no les interesaba. Entonces, este conflicto es sangriento, se desencanta Europa a raíz de esto y no vale la pena creer en esto. Y así es como quedan estados, no países. Después esto va evolucionando y eventualmente se convierten en países. Empieza el reino de Francia, el reino de España, con cierta parte de Italia también controlando, estados pontifícicos que eventualmente se relacionan más al Vaticano, lo que es Austria, estados alemanes, reino de Polonia, Imperio Otomano, junto con el área de Turquía, Imperio Ruso, lo que es el reino de Inglaterra, se define el reino de Escocia, de Irlanda y todo lo que son los países nórdicos. Entonces, básicamente, este era el territorio que se estaba disputando. Obviamente, ya la definición geopolítica de Europa es diferente a como estaba allí, ¿no? Es totalmente diferente. Francia es un poco más grande, ¿verdad? Alemania también, Italia llega hasta acá. Austria más pequeño. Y luego aquí todo, pues son varios los imperios, los países que hay ahí. Pero así es como terminó. Entonces, pero esto es, vuelvo al punto, hermanos, es determinante para el viraje de Europa en cuanto al cristianismo. A partir de ahí, Europa se desencanta de los cristianos. Y eventualmente, después de 300 años, son ateos. Prácticamente es un continente ateo. Pero eso fue ya más tarde, ya cuando habían evangelizado Estados Unidos. Ya cuando habían evangelizado. No, porque el remanente, sí, esto es en el 17. En este tiempo ya se está colonizando Estados Unidos, ¿no? Es paralelamente esta historia. Pero no se puede decir que evangelizaron Estados Unidos, sino que hubo un éxodo de creyentes. Realmente fue un éxodo. Sí, ahorita lo vamos a ver, fue una... Sí. No era la intención. No era una estrategia como los católicos sí lo hicieron con México y América Latina, que sí traían una estrategia evangelizadora. En Estados Unidos no fue una estrategia evangelizadora. Es diferente. Vamos a ver brevemente un poco de lo que nos... Antes de que pase, me llama mucho la atención de que dice usted que de ahí, de Europa y todo eso, hicieron el éxodo hacia Estados Unidos, ¿verdad? Que vinieron y ellos mataron a los indígenas. Entonces me llama la atención que alguien que se decía seguidor de Cristo, pues viniera a matar, ¿no? Sí, o sea, ahorita lo vamos a ver. ¿cómo me cabe eso a mí? Ahorita lo vamos a ver. ¿Cómo los que se decían, o la otra corriente que era el catolicismo, pues vino y allí sí era como a evangelizar? Sí. O sea, entonces desde ahí pues el desencanto también fue duro, ¿no? Sí, ahorita lo vamos a ver, pero a lo largo, y lo hemos visto a lo largo y ancho de la historia de la iglesia, pues vemos que cometen errores terribles, que ahorita nos decimos, ¿cómo es posible que hayan hecho eso? ¿No?
Por ejemplo, en esta guerra, algo que se me estaba pasando a comentarles que es importante, el conflicto principalmente era entre católicos y luteranos. ¿Dónde están los bautistas? Están siendo matados por los católicos y luteranos. ¿Ah? Entonces, ¿cómo los luteranos matando a los bautistas? Pero ¿se acuerdan por qué los mataban? ¿Ah? Porque los bautistas querían una separación entre el gobierno y la iglesia. Y ellos creían que pues, no necesariamente el nacer en un país cristiano te hacía cristiano, ¿no? Y ellos no creían en el bautismo infantil. Entonces eran enemigos del Estado. Entonces en esta guerra los casi extinguen a los bautistas. Si no es que emigran a Estados Unidos son unos cuantos. Y ellos florecen en Estados Unidos. Si no, los bautistas ahí se hubieran acabado. Entonces nos preguntamos también, pues, ¿cómo es que los luteranos están matando a los bautistas? Sí, sí los mataron. Así. Calvino fue uno de los que persiguieron a los bautistas. ¿Los luteranos crees tú que eran nacidos de nuevo o tenían una nueva religión nomás? Luteranos era una iglesia de Estado, sí, como los anglicanos. La Iglesia Evangélica Libre, nuestra denominación, para los que no sepan, nosotros salimos de acá, hermanos, de los países nórdicos, y así se llamó, Iglesia Evangélica Libre, porque acá estaban la iglesia del Estado, que eran luteranos, y ellos dijeron, no, esto no es bíblico. Entonces ellos se separaron y hicieron la iglesia libre, de ahí el nombre. Pero más o menos en este tiempo. O sea, si ustedes quieren saber de denominaciones antiguas, cristianas, pues están los bautistas, están los metodistas son como 100 años después. Están los luteranos, pues, no sabemos si son. Sí son, los bautistas, los presbiterianos, que salieron antes que los metodistas, en Escocia, y la Iglesia Evangélica Libre. La Iglesia Evangélica Libre viene de acá. ¿Que no era de Holanda? No, de los países nórdicos, de Dinamarca y Suecia. Es que no has venido a mi clase. No. Ahí está el problema. Ahí vemos la historia del Iglesia Evangélica Libre. Lo que pasa es que como Holanda era un puerto comercial muy importante, una nación orientada al comercio, muchas denominaciones se piensa que salieron de ahí, pero fue únicamente por ser el puerto en la ciudad que tenía comunicación con todo el mundo. Sí. Entonces, pues sí, los cristianos hacen barbaridades a lo largo y ancho de la historia de Dios. Toman decisiones muy raras. Es muy grande el porcentaje de que se quedó de ateos en Europa. Ahorita menos, anda entre el 1 y 1,5% son creyentes. Las iglesias son de 15 personas, 30 personas. Pues la que nosotros visitamos era como de 50. Sí, pero era una iglesia anglicana. Pero me explicó y le dije, bueno, en esta iglesia somos anglicanos, pero anglicanos evangélicos. Digo, híjole, ¿cómo está ese asunto? Porque yo siempre he pensado, pues anglicanos no son cristianos. Eso sí, son hermanos separados. Y él me dice, mira, la iglesia anglicana es la iglesia oficial de Inglaterra. Eso así es. Pero dentro de la iglesia anglicana hay 3 grupos. Están los anglicanos conservadores, normales, ya que hagan de cuenta que es una copia de la iglesia católica, ¿no? Con todo el sacerdote, vestimenta y todo eso. Y luego están la iglesia anglicana liberal, que ya no creen en Jesucristo que resucitó, ya no creen en el nacimiento virginal, ya no creen en muchas cosas, creen en la filosofía cristiana, nada más. ¿No usan la Biblia? Sí, pero para efectos de extraer la filosofía y los valores, cristianos.
y luego está la rama anglicana evangélica. Y esta rama es muy pequeña comparado con ella. De por sí hay poca gente que va a la iglesia, pues esta es minúscula. Bendito sea Dios, el Señor nos llevó ahí, en Londres, y pudimos llegar a esa iglesia. Estaba a cuadra y media de donde nos estábamos quedando en el hotel. Y nos Y gozamos. muchos jóvenes. Y bueno, la mayoría eran extranjeros, nos dijeron, que eran estudiantes que estaban estudiando ahí en Londres y por eso iban a esa iglesia. Y nos gozamos con ellos, de veras, y yo me gocé alabar al Señor en aquellas tierras. Bueno, y ahí donde se hicieron ateos, ¿hay alguna corriente mayoritaria? Ahorita. De Que digan, protestantes. no, No, de los ateos. Que digan, pues hay una mayoría humanista o una mayoría que no, tiene no, una ahorita, pues ya. Están o ya es revueltos todos. ya es un A lo mejor Manuel Es nos una puede decir capirotada. ¿cómo estará ahorita Europa? Humanistas, ateos, ¿Qué decía del Hay español? de todo, hay nihilistas y hay, nacionalistas. sobre todo como el origen de las universidades en Europa fue como vimos en la historia como institutos teológicos, fueron las primeras en convertirse en instituciones académicas científicas, y ahí fue la cuna de todos los filósofos ateos y humanistas, y pues alrededor de esas universidades pues fue creciendo esas filosofías y hasta llegar a países completos. Precisamente Alemania, que fue la cuna de la reforma luterana, ahí empezaron muchos filósofos a predicar el humanismo y a escribir sobre el humanismo, y fue la primera nación que prácticamente se hizo humanista y atea. Siendo que ahí fue la reforma. Sí, ahí escribió Kent, ¿cómo se llama Kent, Emmanuel Carlos Manuel Marx. Kant, que también el que escribió Así hablará Zaratustra. Federico Nietzsche. Sí, Nietzsche. Nietzsche. Ahí en esa época, después de Sí. como 1700, 1800. Pero hay seminarios, ¿verdad, Melissa? Una de las opciones de seminarios para doctorado. Hay una en España, sí, hay un seminario. Y en Inglaterra creo que Al grado que ahorita los países latinoamericanos y asiáticos están promoviendo misiones a Europa, hacia Europa. Buscan misioneros que vayan a predicar a Europa. El que quiera, ¿no? Irse a Europa a vivir con la idea de ser misionero. sí, es campo misionero. Es campo misionero. Y Estados Unidos está yendo hacia allá. también. En 10 años. Toda en la parte norte de Estados Unidos es ateo. Es ateo. De Europa. De Europa. No, Estados de Unidos. Estados Unidos. Ah, de Estados Unidos. ¿De Estados Unidos? Exacto. Ay, sí, todos. No. Disociar la persona. Muy bien, hermanos. Entonces, un poco de historia de que el impacto que hubo del protestantismo, de la reforma en España. Esto no es, en pocos libros se ven. Si ustedes ven libros de historia, muy poco se habla de los alumbrados, porque eran como evangélicos y como católicos y una mezcla. O sea, por ejemplo, los alumbrados pues, aparecieron más o menos en el mismo siglo en España. Daban énfasis a una fe íntima, personal con Dios por medio de Jesucristo, valoraban la lectura y el estudio de la Biblia. Muchos de esta gente eran conversos, le llamaban conversos judíos que se hacían católicos y eventualmente se fueron, algunos se llegaron a ser hasta protestantes. Como los judíos le dan mucha importancia a la Biblia, ellos también valoraban mucho la lectura de la Biblia y la exposición por los laicos, promovían la oración mental. La oración mental pues es la que nosotros muchas veces hacemos en lo individual, o a veces nos ponemos de acuerdo, vamos a orar en el silencio, cosa que en ese tiempo no se hacía, ¿se acuerdan? Siempre una oración escuchada.
y la experiencia de presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Rechazaban las doctrinas, prácticas y ritos basados en la tradición católica. Ustedes ven esto y pues, digan, pues son evangélicos, ¿verdad? Son evangélicos. Pero sí mezclaban cosas católicas ellos. Mezclaban cosas católicas pero en cuanto a su posición, en cuanto a la Biblia, en cuanto a una experiencia con el Espíritu Santo, y rechazar todo lo que son las doctrinas y prácticas de la tradición católica. Pero fíjense lo que ellos predicaban. Ellos predicaban el dejamiento, que era el nombre está raro, ¿no? El dejamiento. Así estuve yo en las vacaciones. Totalmente, ¿verdad? Ellos decían que no había que hacer, no tenían que convertirse, no tenías que convertirte, no tenías que recibir a Cristo, tenías que dejarte en Dios. Ese era el término que ellos usaban. Eran españoles. ¿Qué era lo que hacían? Que debías llegar a un punto en que tu voluntad eventualmente estaba eliminada por la voluntad, porque la voluntad de Dios era totalmente, te controlaba y tú te dejabas en Él completamente. Eso era lo que ellos predicaban. Entonces, y enseñaban que la salvación no era por obras externas. Entonces, perdías el libre albedrío. Entonces, practicaban mucho lo que se llamaba la contemplación. La contemplación, no sé si sepan lo que es contemplación. Es un nivel de oración donde te quedas callado. Es un nivel de oración donde tú no hablas, disfrutas contemplas la presencia de Dios. No te pones a orar, no hablas, simplemente contemplas la presencia de Dios. Es una práctica que la iglesia cristiana ha dejado de hacer, que les recomiendo que lo hagan. Realmente cuando tenemos nuestros devocionales y nuestro tiempo íntimo con el Señor, llegamos y estamos delante de Dios, wiri. A veces adorándole, glorificándole y todo, y realmente la mayoría de las veces adoramos al Señor con puras peticiones, realmente. Esa es nuestra oración. Pero ya cuando vamos creciendo, pues empiezan las alabanzas. Practiquen eso. Quédense callados. Traten de escuchar la voz de Dios. Escuchen la voz de Dios. Es una práctica, como les digo, que se manejaba en ese tiempo desde antes, y ellos lo practicaban mucho, callados, y estaban ahí por horas contemplando al Señor a continuación. Un dejamiento. ¿Y bíblico? Yo creo que es bíblico estar en un punto en tu relación con Dios en que el Señor está en su santo templo que hay delante de toda la tierra. O sea, llegas en un punto en que debes estar contemplando como la gloria de admirando Dios. nada más, ¿no? Como admirando su Como admirando, sí. Y tratar de escuchar lo que Dios dice. Lo que yo llevé una materia, llevé tres cursos de desarrollo espiritual. En la última materia decía el maestro eso: lee tu Biblia, medita, trata de escuchar lo que Dios te está diciendo, ponte a orar, ora a Dios, alábale, glorifícale, tienes peticiones, dilo, y luego ¡pum! Cállate, quédate quieto. Porque tenemos la tendencia de estar delante de Dios. Pastor, bíblicamente no es cuando en el monte está con nosotros los discípulos y luego él se va a Cristo y desciende la presencia de Dios y él está solo con Dios. No puede ser eso, él callado. ¿En la transfiguración estás refiriendo a cuál parte? Sí, no es eso bíblico. No, Porque él quiere una parte de la Biblia en donde esté la contemplación. Pues no, ese pasaje no me acuerdo que esté relacionado. Lo que decía el maestro era que los creyentes tendemos a
es como un niño, ¿verdad? Que llegue un niño que tu hijo te esté a Willy. Llega un momento que, Yo no dije eso. Ahí sí. cállate. Pero sí. Pero sí. Es mejor que el niño esté callado y contemple a su padre, qué es lo que hace, para que aprenda. Muchas veces en lugar de estar a Willy. Bueno, Pero pero también dice la Biblia que toca y toca y toca se le abrirá la puerta. eso sí, para las peticiones, sí. Eso sí. Ya como, ay, ya todo. Toma, cállate. De ahí vienen algunas leyendas, o no sé si serán leyendas, ¿verdad? Pero son historias de gente que entraban en unos niveles de místicas religiosas donde hasta se elevaban, ¿no? Porque la meditación es algo así, mucho en silencio. O Sí, sea, pero- dejar más bien sonidos. Ah, no, sí, ahí sí, pero es pero ahí hay que hacer sonidos, aquí no, tú te estás callado y estás tratando de escuchar la voz de Dios, no tu voz interior, que es diferente. Mi yo. Sí, Pero literalmente se elevaban. no, pues esas son leyendas, no sé, Ah, no sé, esas son historias, no sé si yo no estuve allí, ¿verdad? Bueno, ellos practicaban, por eso les llamaban los alumbrados, ¿verdad? Porque aparte de que estudiaban la Biblia, conocían bien la Biblia, empezaban los círculos y fueron perseguidos por la Inquisición y a los que agarraban a la hoguera. No pagaban. Lo pagaban. Lo ahogaban en la hoguera. Lo alumbraban de mar. No alumbrando. Otro grupo muy importante que también hubo varios grupos en España, pero este grupo es muy importante y el otro grupo Lutero afirmaba, fíjense esto, Lutero afirmaba que la salvación era solo por fe, mientras que los alumbrados afirmaban que la salvación era por dejarse en Dios. Diferente la doctrina, ¿no? O sea, tú eras salvo si te dejabas en Dios. ¿Qué querrían decir con dejarse en Dios? Abandonada. Se considera que parte principal de algunas rechazaban las prácticas religiosas y que para alcanzar el favor de Dios y ser salvos, en ese aspecto sí tenían una postura reformada comparados con los protestantes de ese tiempo. Pero esta era la diferencia con los luteranos. Pero qué extraño que llegaran a una conclusión de dejarse si la Biblia es tan, o sea, hay un énfasis tan fuerte que es por fe y la fe, y él creyó, o sea, dejarse donde está. Pues el dejarse era como decir confiar, como aventarte en Dios. Entregarse. Dejarse en Dios, así como un niño se avienta a su padre, ¿verdad? Sabe que lo va a cachar, era como algo así. Tener esa confianza en Dios. Términos muy Como raros. místico, ¿no? Como Místicos, además mucho místico. El otro grupo que les digo, que es importante que mencionarlo, porque hay otros grupos, pero es que los alumbrados y los de Sevilla, porque tienen una implicación interesante en nuestra vida como creyentes hoy en día, como creyentes hispanos. Ellos también condenaron las misas, condenaron el purgatorio, creían ellos que eran la iglesia y que la Inquisición era un brazo perseguidor de la iglesia, que representaba a la iglesia falsa, inclusive llegaron al punto de que el Papa lo consideraban el anticristo, o sea, posturas muy fuertes, ¿no? De tal manera que fueron perseguidos por la Inquisición. Pero ¿dónde estaban estos grupos? Estos grupos estaban diseminados en los conventos de ese tiempo. Eran religiosos, la mayoría de ellos eran religiosos, monjas y monjes, que también tenían sus estudios bíblicos en casas, de gente que pudiera leer en ese momento y que pudieran estudiar, gente más bien de gente de culta, gente que tenía dinero, pero los principales, el grueso de gente de estos grupos, tanto de los alumbrados como de los evangélicos de Sevilla, eran religiosos. Antes de que se descubrieran estos grupos dentro de los conventos,
se estima que había alrededor de 800 miembros, se les confiscan centenares de libros protestantes, se les confiscan centenares de Biblias traducidas, Biblias traducidas del alemán, del inglés. En ese momento todavía no había Biblias en español. Y dentro de ellos está nada menos que algunos gentes muy importantes que impactaron eventualmente a la hispanidad cristiana. Entonces, en los conventos, todos estos conventos de ahí en el área de Sevilla, fueron los conventos dominicos en la ciudad de Sevilla, donde tenían estos grupos. ¿Qué quiere decir con esto? Que Dios en su misericordia estaba trabajando con varios grupos al mismo tiempo, así como los alemanes y los ingleses. También estaba trabajando el Señor con grupos en España. ¿Por qué España eventualmente no se conoció como un país protestante? Porque la Santa Inquisición era principalmente en España y en segundo lugar en Italia. En Francia, poquito, pero principalmente en España. Entonces, la Santa Inquisición barrió con todo vestigio protestante o sublevación protestante que se dieron en esos tiempos. Mataron a mucha gente, entre ellos estos, a los de Sevilla, los alumbrados. Oye, Max, pero sí se habla como de dos inquisiciones, la Inquisición española y la Inquisición antes de los Reyes Católicos. Sí, la Santa Inquisición, la Inquisición española, la Inquisición a raíz de los Reyes Católicos creció. Esa es la que hizo un boom. Sí, de tal manera que pues, nos llegó aquí también llegaron a matar mucha gente. Sí. Y arrasaron con judíos, con protestantes, con musulmanes, mataban de todo, ateos, de todo. Libros protestantes, algunos alcanzaron a huir, ¿verdad? Y algunos alcanzaron a huir, y entre ellos nada menos y nada más que estos dos señores. ¿Sí saben quiénes son, verdad? Sí, yo los conocí. Dorian Gray está aquí. Entre ellos, pues alcanzaron a huir y ellos se fueron precisamente a Ginebra, se fueron donde estaba Calvino. Y eran grandes lectores de Lutero y ellos fueron muy importantes dentro de la Reforma Protestante, no solamente para los españoles, para la gente que habla hispana, sino también dentro del movimiento protestante de la iglesia cristiana. Entonces, les voy a pasar este librito. Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, perdón. No, Casiodoro de Reina, perdón. Fue el primero en traducir la Biblia al español. He aquí la Biblia, la primera Biblia que se tradujo. No es original. Casi no se entiende, por cierto, es español. Entonces, es un español muy antiguo que, como dice Virginia, no se entiende, ¿verdad? Si quieren darle una revisada, la Sociedad Bíblica Unida sacó esta edición conmemorativa de la Biblia y se llama la Biblia del Oso. Aquí lo vamos a ver. La Biblia del Oso. Para que lo vean. No sé si algunos de ustedes tengan esta Biblia. Casiodoro, vuelvo al punto, eran monjes, eran religiosos. Él era Jerónimo y se convirtió al protestantismo. ¿Por qué se le llamaba Biblia del Oso? Porque es un oso como tratando de comer el panal de miel colgado de un árbol. ¿Por qué le pusieron logotipo o esa? Porque pues era
querían camuflar de que era una Biblia. Entonces, Mira cómo dice el viejo. Y fíjense cómo dividían los, donde se les acabara la página bíblica. No, nosotros hubiéramos dividido testamento, ¿verdad? Porque ahora nosotros ¿Qué dividimos la dice palabra. en hebreo? no sé. Por ¿Qué dice en favor. hebreo? A ver, dinos qué dice aquí. Mira, léenos una sección más para que nos demos cuenta de que el tipo de español. A ver, César. Sí, está bien raro. A ver. Acuérdate, no te uluides que has provocado, a ira y no se puede leer. Discúlpame. Ay, sí, no sé. No sabes. O sea, traen. A ver, lee tu Biblia la normal. No, pero sí está bien Es diferente. que la U Sí. se dice como U. Pero sí son palabras, incluso. Es un español diferente. Es muy difícil de leer ese español. Yo he querido leerlo y sí batallé. Sí, después de un rato se empieza uno a relacionar y dice, esta letra es diferente, esto es lo que quiere decir es la U y cosas, pero es muy diferente. Pero hermanos, a raíz de este hombre, que era del grupo de los evangélicos de Sevilla, es que nosotros tenemos una Biblia en nuestras manos. Fíjense nomás. A raíz de este hombre, este religioso, que el Señor lo libró y lo preservó para que él pudiera traducir la Biblia, y la tradujo en Ginebra, allá hizo el trabajo. Más libre. Max, Sí, ¿en qué orden estaba Cipriano? Jerónimo, decía religioso Jerónimo. No sé si esa orden no lo conozco yo. Jerónimo. Entonces, había una Biblia ya en español, hermanos, que se había traducido anteriormente, unos años, como unos 20 o 30 años antes, por otro monje, pero eso fue una iniciativa de la Iglesia Católica. Pero esa se tradujo directamente de la Vulgata Latina. Esta se tradujo del texto griego y del texto hebreo, que es muy diferente, porque cuando él vio las diferencias tan radicales que tenía la traducción en la Vulgata Latina con respecto a los textos griegos y hebreos, dijo, no, hay que tener una Biblia en español directamente de los textos griegos y hebreos. Entonces, Y luego incluye también los deuterocanónicos, ¿verdad? ¿quién? Esta Biblia. Entonces no. No me la enseñes. Tú la tienes en que tu casa, ándale. No, pero nomás para ver. Oye, ya sé cómo si no. Nomás para ver si están. Oye, Max, pero entonces los católicos no tenían todavía Biblia en español. Sí tenían, pero no recuerda que la Vulgata Latina era la única Biblia. Sí, pero la que ahora usan, ¿no estaba todavía? ¿Esa No. versión? Ah. Entonces fue primero la de Reina. Bueno, más bien déjame ver aquí. Sí, las primeras Biblias que ya la Iglesia Católica empezó a usar más popularmente fue la Carcolunga. Sí, Y eclesiástico. fue Max. unos años después de la Casildario de Reina. Aquí está el de eclesiástico de Salomón. Bueno, estos son salmos. Verás. Bueno, Por acá. Isaías. estas son las Biblias que existían ya en español, pero que habían sido traducidas de la Vulgata Latina. Entonces él publica esta Biblia en 1569. 1569. O sea, todavía ni acuérdense cuándo fue conquistado Tenochtitlan, 1521. Poquito después de eso, ya había una Biblia en español. Y vuelvo al punto de que se quisieron camuflar la presentación, porque estaba prohibida cualquier traducción de la Biblia a las lenguas vernáculas.
Entonces, vuelvo al punto, el Señor siempre teniendo un remanente fiel, utilizando instrumentos claves dentro de su soberanía, diciendo, ok, levanta aquí a este señor para que eventualmente usted y yo, tú y yo, tuviéramos una Biblia en español. Después se hacen revisiones a esa, que es la que tenemos nosotros, ¿verdad? Porque Cipriano de Reina y Casiodoro de Reina, perdón, y Cipriano de Valera hace una revisión de Casiodoro de Reina, y es la que nosotros tenemos, Reina Valera, son dos. Pero el que hizo el trabajo principal ¿Le adelantas Casiodoro de Reina. a la otra imagen? Gracias. Entonces, afortunadamente ellos pudieron escapar y irse a la parte protestante de Europa y continuar con este trabajo. Me falta esto, hermanos. ¿Lo vemos en la próxima clase o...? No sé. De una vez. Bueno, es rápido, al cabo es rápido. Son las 9:13. Además comieron mucho y... Bajen la comida. Este es el grupo radical del protestantismo. Acuérdense que los puritanos salen de Inglaterra, se van a Europa. Después ya cuando este monarca Isabel I apoya a los protestantes, se regresan, y luego después los sucesores de Isabel son católicos. Ellos se regresan a Europa, unos ya se van a Estados Unidos, y otros se van directamente a Estados Unidos y llegan por miles a Estados Unidos. Dicen que el primer grupo que llegó a Estados Unidos eran como alrededor de 30,000. Entonces es un sector importante. Se tira que la ruptura definitiva con la Iglesia Católica no se había terminado. ¿Por qué? Porque la Iglesia Anglicana era lo mismo que la Iglesia Católica, ¿verdad? Entonces decían, esto es lo mismo, vámonos, y creían ellos que era Babilonia, ¿verdad? Tenían que salir, como el pueblo judío, tenían que salir de ahí. Entonces no había una reforma profunda dentro de Inglaterra, en la Iglesia de Inglaterra, que era la Iglesia, eventualmente se hizo la Iglesia Anglicana. Son los puritanos. Salen de Inglaterra, que es Babilonia. Aquí, comparado con lo que decías ahorita, ellos se consideran el nuevo Israel. Ellos creen que son ese remanente, esa rama fiel de Dios, que Dios les dio la responsabilidad de llevar el Evangelio y de conquistar el mundo a través de su esfuerzo, de su estrategia religiosa. Ellos emigran a Estados Unidos. ¿Se acuerdan que comentábamos que la mayoría de la gente que emigraba a Estados Unidos era por la cuestión del cultivo del tabaco, el cultivo del algodón, y que los españoles iban al oro de México y de Perú, y que los ingleses, los suecios iban a Canadá, los fieles de Canadá. Entonces llegan a Estados Unidos y a los indios les decían los cananeos. Y ellos dicen, tenemos que hacer lo que hizo Josué y lo que hizo David. Son filisteos, hay que matarlos. Están en un territorio que Dios nos ha dado. Y empezaron a matar a los indios. Y eran evangélicos. Increíble, ¿no? Increíble. Y yo creo que eso lo traen los anglos, ¿verdad? Influenciados por su cultura, porque lo mismo sucedió en Argentina. Ustedes van a Argentina y casi no hubo un mestizaje. La mayoría de la gente es güera, blanca, pelo güero, pelo negro, pero son europeos. Porque allá también mataron a todos los nativos. Principalmente, ¿por qué? Porque principalmente eran italianos, alemanes, irlandeses, y la parte sur de Brasil también. Entonces, como que algo lo traen
esos bárbaros del norte traen esa en la sangre de estar conquistando y matando gente, ¿verdad? Son culturas elitistas. Sí. Entonces ellos que se creían el Israel nuevo, y dijeron, pues hay que matar a todos los filisteos que están aquí. Eran calvinistas en su doctrina, su responsabilidad era establecer el reino de Dios, y no vienen a sembrar el tabaco de algodón, vienen por razones teológicas. Creían en el pacto, y esto es muy importante, creían en un pacto. Ellos hacían, lo importante para ellos era un pacto que ellos hacían entre ellos, y que era el engrudo, el pegamento de su comunidad. ¿Qué consiste? Todos los niños eran bautizados, ellos practicaban el bautismo infantil, aunque eran calvinistas. Calvino practicaba el bautismo infantil, igual que Lutero. Los bautistas eran los que no practicaban el bautismo infantil. Entonces ellos practican el bautismo infantil. Entonces ellos lo que hacían es educar a los niños, los educaban, su énfasis era educación, que leer, escribir, etcétera, y de tal manera que cada comunidad que tenía 50 personas tenía que haber una escuela, por lo menos. Eso les ayudó mucho a desarrollarse. Y porque decían ellos que si no sabías leer, no podías ser fiel a Dios, porque no podías saber qué es lo que Dios quería o demandaba de ti. Y eso lo podías saber leyendo la Biblia. Entonces, ellos, muchas de las escuelas que universidades famosas, ellos las fundaron, que empezaron como seminarios, como decía ahorita Manuel, donde mandaban a sus varones, a sus hijos nada más, los varones, a que se educaran en la Biblia, de tal manera que tenían que aprender de los escritos griegos directamente, y tenían que meditar de los escritos griegos directamente. Dice Annalisa que eso del griego y el hebreo es una pesadilla. Bueno, pues ellos lo aprendían desde jovencitos y tenían que meditar, y no solamente a cada alumno se le asignaba una persona, un maestro, un mentor, para asegurarse de que estaba madurando y que estaba creciendo espiritualmente. Imagina, se aseguraban que los hijos estaban creciendo espiritualmente, que se trataban de asegurarse de que los hijos tuvieran una relación con Cristo, porque decían ellos, esa es la manera en que vamos a nosotros a conquistar el mundo, a través de un cristianismo, y un cristianismo practicante. Entonces ellos cometen el mismo error. Estado e iglesia es lo mismo para ellos. Imponen el cristianismo en toda su comunidad y exigen que todos sean cristianos desde pequeños. La idea de que usted naciera dentro de la fe no era aceptado, ellos lo sabían, pero tú tenías que comprobar que habías tenido una experiencia religiosa, una religión experimental, lo que es, y tenías que dar testimonio de ellos en detalle, de cómo te habías convertido y cómo habías sido salvo, y tenías que convencer a la comunidad de que eras creyente y que eras salvo y que eras nacido de nuevo. Fíjense qué interesante, ¿verdad? Muy interesante. Recuerdo hace tiempo le pedí yo a unos jóvenes que escribieran su testimonio, cómo el Señor los había alcanzado, cómo se habían convertido, cómo habían conocido al Señor. Y una de las niñas dijo, yo no sé para qué me pides eso, si tú me conoces que soy cristiana de todo el tiempo, ¿para qué quieres que escriba mi testimonio? Se me hizo muy curioso esa respuesta, porque pues yo busco cualquier oportunidad para darle la gloria a Dios y decir que Cristo me salvó, ¿verdad? Por escrito o verbalmente, ¿verdad? Pues esto era lo mismo. Ellos, los jóvenes, tenían que demostrar y convencer a la comunidad y a la autoridad de ahí de la comunidad de que eran cristianos, y decirles, pues el Señor me salvó de esta manera y esto sentí aquí y allá después de leer, y si no era muy convincente, tenía sus consecuencias. Si no podía explicarlo, no podías tener ningún puesto político o de liderazgo,
no podías comprar o vender territorios, no podías, podías ir a la iglesia, pero no podías tomar la comunión. Si el cuerpo de liderazgo de la comunidad determinaba, no, tú no eres cristiano, por lo tanto no puedes comprar ni vender propiedades aquí, no puedes tener un puesto político, y si vas a la iglesia no puedes tomar la comunión. Que hasta cierto punto está bien lo de la comunión, ¿verdad? Porque pues la comunión es para los creyentes, ¿verdad? Pero ellos lo forzaban y se ponían a juzgar si una persona era creyente o no, cosa que pues es imposible, ¿verdad? Nosotros como creyentes humanos, ¿cómo vamos a poder saber? Engañoso es el corazón, solamente Dios sabe si tú eres creyente o no. Tú y Dios saben si tú eres creyente, si eres salvo o no. No es lo que predicábamos el domingo pasado. Esto no funcionó, hermanos. ¿Y saben por qué no funcionó? Por los adolescentes y los jóvenes. Ese fue el problema. No los pudieron controlar y forzar a que fueran cristianos, porque el cristianismo no se fuerza, no se impone, es una relación con Dios, es una decisión personal. Entonces no funcionó. Entonces los puritanos, que eran tan radicales en esto, pues tuvieron que negociar esto y ceder. Tuvieron que ceder, de tal manera que ya les permitieron a los que no eran creyentes a que pudieran comprar propiedades, les permitían que pudieran tener un puesto político, les permitían ir a la iglesia. Lo único que no les daban era la comunión. Era la única diferencia con respecto al resto de los que eran creyentes. Esto es una lección nuevamente de que el cristianismo es personal, no es por decreto gubernamental o decreto de una autoridad en el gobierno. Y volvieron ellos a caer en lo mismo. De tal manera que pues tenían los jóvenes, si no los llevábamos a Cristo y platicábamos, ¿con quién platicábamos? Anabel al principio, de que su hijo se entregó a Cristo este domingo. Cómo tan importante es saber y asegurarnos de que nuestros hijos tengan una conversión. Raulita también levantó la mano. Tan importante porque al final de cuentas, pues lo único que podemos nosotros es decirles, pero al final de cuentas ellos tienen que tomar la decisión. Si ellos no toman la decisión, no se puede forzar. Puede uno camuflar el ser cristiano, pero no. Entonces, por los jóvenes y los adolescentes, esto no funcionó. Se empezaron a corromper las cosas de tal manera que de ahí salieron ¿se acuerdan de las brujas de Salem? Porque había unas esclavas de Haití, haitianas, que trabajaban en una de las familias, y las hijas empezaron a tener relación con esa esclava y aprendieron el vudú y empezaron a hacer hechizos. Y luego se hizo la cacería de brujas y mataron varias personas, todo que sospecharan que fuera brujo, a la hoguera. ¿Sí? Entonces se empezó a desvirtuar porque no es posible controlar el corazón de los